Me ahogué en una piscina frente al mar, pero lo que me condenó en el más allá no fue mi muerte, sino una mentira que dije hace 12 años y nunca confesé. Pensé que era un error del tribunal espiritual, hasta que me mostraron exactamente cómo esa única mentira destruyó una vida entera. Mi nombre es Ignacio Ferrada, y si estás escuchando mi testimonio ahora es porque ya no pertenezco al mundo de los vivos. Han pasado meses desde aquel día de enero, en Viña del Mar, el día en que mi vida se detuvo de la forma más absurda e inesperada que podrías imaginar. Tenía 34 años, una carrera como arquitecto que finalmente comenzaba a darme frutos, una esposa hermosa llamada Catalina y un hijo de 7 años, Tomás, que era la luz de mis ojos. Vivíamos en un departamento moderno en el sector de Reñaca Alto, con vista parcial al Océano Pacífico. Cada mañana despertaba agradecido, sintiendo que había logrado construir algo sólido, algo verdadero. Pero la vida, hermanos míos, tiene una forma cruel de recordarnos que nada es permanente y que todo lo que creemos controlar puede desvanecerse en cuestión de segundos. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Era verano, el verano más caluroso que recuerdo en años. El aire salino del mar se mezclaba con el aroma de las bugambillas que trepaban por los muros blancos de las casas costeras. Enero en Chile es sinónimo de vacaciones, de familias reunidas, de asados dominicales y tardes interminables junto a la piscina. Mi suegro, Osvaldo Briceño, era un empresario exitoso del rubro inmobiliario, dueño de una casa espectacular en Concón, justo en el borde de los acantilados que miran hacia el Pacífico. La propiedad era el orgullo de Osvaldo: 3 pisos de arquitectura contemporánea, ventanales inmensos, terrazas de madera y una piscina infinity que parecía fundirse con el horizonte marino. Cada año, por estas fechas, Osvaldo organizaba una reunión familiar que congregaba a hijos, yernos, nueras, nietos y amigos cercanos. Era una tradición que nadie se atrevía a romper. Aquel sábado 15 de enero amaneció radiante. El cielo estaba completamente despejado de ese azul profundo que solo se ve en la costa chilena. Catalina se levantó temprano para preparar el postre que llevaríamos, un pie de limón que era su especialidad. Tomás saltaba por toda la casa emocionado, con su traje de baño nuevo de superhéroes ya puesto desde las 8 de la mañana. Yo me tomé mi tiempo en la ducha, pensando en los proyectos que tenía pendientes para febrero, en la reunión con inversionistas que se aproximaba, en la propuesta para el nuevo complejo habitacional en Quilpué. Mi mente siempre estaba en movimiento, planificando, proyectando, construyendo castillos en el aire. Ahora me doy cuenta de cuánto tiempo perdí viviendo en el futuro en lugar de estar presente en el ahora. Llegamos a la casa de Osvaldo cerca del mediodía. El portón eléctrico se abrió lentamente y el Mercedes plateado de mi suegro ya estaba estacionado junto a otros 3 vehículos. Escuché música, risas, el chapoteo del agua. Catalina llevaba una ensalada grande en las manos y yo cargaba a Tomás en mis hombros, quien gritaba emocionado al ver la piscina brillando bajo el sol. Mi cuñada Fernanda ya estaba allí con sus 2 hijas. Mi cuñado Patricio asaba carne en la parrilla junto a Osvaldo, y la madre de Catalina, doña Eliana, disponía la mesa bajo una pérgola cubierta de enredaderas. Todo era perfecto, todo era normal, todo era vida. Después del almuerzo, mientras los adultos conversaban sobre política y negocios, los niños corrían alrededor de la piscina. Yo me senté en una reposera con un vaso de limonada, sintiendo el calor del sol sobre mi piel. Catalina se había recostado a mi lado, con sus lentes oscuros y un sombrero de paja. Me tomó la mano y sonrió. «Estoy feliz aquí contigo», me dijo.
Esas fueron las últimas palabras que escuché de sus labios mientras yo aún era un hombre vivo. Le devolví la sonrisa. Le di un beso en la frente y le dije, «Yo también, mi amor, yo también». Qué ironía tan dolorosa es recordar esas palabras ahora. Tomás me llamó desde el borde de la piscina. «Papá, papá, ven a nadar conmigo». No podía negarle nada a ese niño. Me levanté, dejé mi limonada sobre la mesa de mimbre y caminé hacia la piscina. El agua estaba cristalina, reflejando el cielo como un espejo líquido. Me lancé enclavado, sintiendo la frescura envolver mi cuerpo acalorado. Tomás se lanzó detrás de mí con un grito de alegría. Jugamos por varios minutos, chapoteando, riendo, haciendo competencias de quién aguantaba más tiempo bajo el agua. Osvaldo se unió también, creando olas artificiales que hacían reír a todos los niños. En un momento, decidí nadar hacia el extremo profundo de la piscina, donde la Infinity Pool se encontraba con el horizonte. Quería flotar allí, quieto, mirando el cielo, sintiendo la inmensidad del océano extendiéndose más allá. Nadé con brazadas firmes, sintiendo mis músculos trabajar, mi respiración acompasada. Llegué al borde, me apoyé en la baranda de acero inoxidable y miré hacia el mar. Las olas rompían contra las rocas cientos de metros más abajo. El viento traía el grito de las gaviotas. Era hermoso, era paz. Era el último momento de belleza que experimentaría en la tierra. No sé exactamente qué pasó después. Los médicos le dijeron a Catalina que probablemente sufrí un calambre severo en la pierna derecha, uno de esos espasmos musculares repentinos que pueden paralizar incluso a nadadores experimentados. Otros dijeron que pudo haber sido un síncope, una pérdida momentánea de conciencia causada por el cambio brusco de temperatura o por haber comido demasiado antes de nadar. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que recuerdo es una punzada aguda en mi pantorrilla, como si alguien me clavara un cuchillo ardiente en el músculo. Intenté gritar, pero ya estaba hundiéndome. El agua entró por mi boca, por mi nariz. Intenté mover los brazos, pero mi cuerpo no respondía. Todo se volvió lento, pesado, confuso. Recuerdo mirar hacia arriba y ver la superficie del agua brillando como un techo de diamantes, cada vez más lejana. Recuerdo pensar en Tomás. Recuerdo pensar en Catalina. Recuerdo pensar, no puede estar pasando esto. No ahora, no así. El pánico me invadió durante unos segundos eternos. Pero luego, extrañamente, vino la calma. Una calma profunda, casi placentera. Dejé de luchar. Mis pulmones ardían. Pero luego ya no ardían más. El dolor desapareció. La luz comenzó a cambiar, volviéndose dorada, casi irreal, y entonces, simplemente, dejé de estar allí. No hubo túnel de luz, no hubo voces angelicales, no hubo nada de lo que las películas nos hacen creer. Simplemente, desperté en otro lugar. Pero eso, hermanos míos, es otra parte de mi historia. Lo que necesitan entender ahora es esto. Yo era un hombre común. No era un santo, pero tampoco era un criminal. Pagaba mis impuestos, amaba a mi familia, trataba de ser bueno con los demás. Nunca imaginé que una sola mentira, una sola decisión equivocada tomada años atrás, en un momento de debilidad y egoísmo, tendría el poder de determinar mi destino en el más allá. Mientras mi cuerpo flotaba en esa piscina frente al Pacífico, mientras Osvaldo gritaba desesperado y se lanzaba al agua para sacarme, mientras Catalina corría descalza por las baldosas gritando mi nombre, mientras Tomás lloraba sin entender qué sucedía con papá, yo ya había cruzado. Ya no era Ignacio Ferrada, el arquitecto de Viña del Mar. Era apenas un espíritu confundido, suspendido entre dos mundos, a punto de enfrentar la verdad más dolorosa de mi existencia, y esa verdad tenía un nombre: Rodrigo Zambrano, un nombre que había intentado enterrar en el fondo de mi conciencia durante 12 años, un nombre que volvería para juzgarme en el tribunal más implacable de todos, el tribunal de mi propia alma. Desperté sin saber que había muerto. Esa es la verdad más desconcertante de todo lo que voy a contarles ahora.
No hubo un momento de revelación dramática. No hubo una voz divina anunciándome mi nuevo estado. Simplemente abrí los ojos y estaba de pie junto a la piscina, empapado, confundido, sintiendo una extraña ligereza en mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando a Tomás, a Catalina, a cualquiera que pudiera explicarme qué había pasado. Pero lo que vi me heló la sangre de una manera que no puedo describir con palabras humanas. Osvaldo estaba inclinado sobre algo en el borde de la piscina. Varios cuerpos se agolpaban alrededor de él. Escuché gritos, llantos, órdenes desesperadas. «¡Llamen a la ambulancia!», gritaba Fernanda con su teléfono en la mano. «Ignacio, despierta. Por favor, despierta», sollozaba Catalina. Me acerqué corriendo, sintiendo una urgencia inexplicable. Empujé a las personas que bloqueaban mi vista, pero nadie se movía. Era como si yo no existiera, y entonces lo vi. Mi propio cuerpo tendido sobre las baldosas calientes, con los labios azulados, los ojos cerrados, el pecho inmóvil. Osvaldo presionaba con ambas manos sobre mi esternón, contando en voz alta mientras intentaba reanimarme. «Esto no puede ser real», pensé. «Esto es un sueño, una pesadilla». Me agaché junto a mi cuerpo y traté de tocarlo, pero mis manos atravesaron la carne como si yo fuera humo. Grité el nombre de Catalina, pero ella no me escuchó. Grité más fuerte, pero el sonido no llegaba a ningún lado. Tomás lloraba abrazado a las piernas de su abuela, con el rostro enterrado en su vestido, y yo no podía consolarlo, no podía abrazarlo, no podía decirle que papá estaba bien, porque papá no estaba bien. Papá estaba muerto. La ambulancia llegó en lo que pareció una eternidad. Los paramédicos descendieron rápidamente con sus equipos, desplazaron a Osvaldo y comenzaron las maniobras de reanimación más agresivas. Uno de ellos colocó un tubo en mi garganta, otro bombeaba aire con una bolsa manual, un tercero preparaba el desfibrilador. «Despejen», ordenó. El golpe eléctrico hizo saltar mi cuerpo sobre el suelo. Una vez, 2 veces, 3 veces, nada. «No hay pulso», dijo uno de los paramédicos con voz grave y profesional. «Continuamos RCP Paz». Yo observaba todo desde un lugar que no puedo ubicar en el espacio. Estaba allí, pero no estaba. Existía, pero no existía. Me subieron a la ambulancia y yo subí con ellos sin saber cómo. Catalina iba a mi lado, sosteniendo mi mano inerte, rezando en voz baja. «Dios mío, no me lo quites. Por favor, no me lo quites». Sus lágrimas caían sobre mis dedos fríos. Yo intentaba hablarle, decirle que estaba allí, que podía escucharla, pero era inútil. La sirena ululaba atravesando las calles de Viña del Mar, rumbo al Hospital Gustavo Fricke. Todo pasaba en cámara lenta y a velocidad vertiginosa al mismo tiempo. El mundo se había vuelto extraño, distorsionado, como si yo estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. En el hospital me llevaron directo a urgencias. Un equipo de médicos y enfermeras se coordinó con precisión militar. Más descargas eléctricas, más intentos de reanimación, más drogas inyectadas en mi torrente sanguíneo. Yo flotaba sobre mi propio cuerpo, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. Uno de los médicos, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes, finalmente se detuvo y miró el reloj. «Hora de muerte, 17:43», anunció con voz cansada. Catalina, que había sido contenida por una enfermera en la puerta, soltó un grito que atravesó mi alma como una lanza. Ese grito contenía todo el dolor del mundo, pero yo seguía allí, seguía consciente, seguía pensando, sintiendo, existiendo. ¿Cómo era posible? Intenté salir de esa sala de urgencias, caminar por los pasillos del hospital buscando respuestas. Todo me parecía cubierto por una neblina grisácea, una bruma densa que hacía difícil distinguir los detalles. Las personas pasaban a mi lado como sombras, ocupadas en sus propios dramas vitales. Intenté hablarles, pero nadie me respondía. Intenté tocar las paredes, pero mis dedos no encontraban resistencia. Era un fantasma. Aunque en ese momento no quería aceptar esa palabra, los días siguientes fueron un tormento que no le deseo a nadie.
Observé cada detalle de mi funeral sin poder intervenir. Vi cómo vestían mi cuerpo con mi mejor traje, el gris oscuro que había comprado para la boda de mi primo hacía 2 años. Vi cómo peinaron mi cabello, cómo maquillaron mi rostro para darle una apariencia de paz que yo no sentía. Vi el ataúd de madera barnizada descender a la tierra en el cementerio Santa Inés, entre cipreses centenarios y tumbas antiguas. Catalina estaba vestida de negro, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. Tomás, mi pequeño Tomás, se aferraba a su mano sin entender realmente lo que significaba que papá nunca más volvería a casa. El cura habló de la misericordia divina, de la vida eterna, del descanso en los brazos del Señor. Sus palabras sonaban huecas, mecánicas, ensayadas 1000 veces antes. Yo quería gritarle que no había descanso, que yo seguía aquí, atrapado en este limbo gris, donde no era ni vivo ni completamente muerto. Mis colegas del estudio de arquitectura estaban presentes, con expresiones solemnes y trajes oscuros. Mi madre, anciana y frágil, lloraba apoyada en el brazo de mi hermana. Osvaldo intentaba mantenerse fuerte por Catalina, pero lo vi quebrarse cuando echaron la primera palada de tierra sobre mi ataúd. Después del funeral, seguí a Catalina y a Tomás de regreso a nuestro departamento en Reñaca. Entré con ellos. Crucé el umbral que tantas veces había cruzado después de un día de trabajo. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Mis zapatos junto a la puerta, mi chaqueta colgada en el perchero, mis libros de arquitectura sobre la mesa del comedor. Pero yo no podía tocar nada de eso. No podía sentarme en mi sillón favorito. No podía abrir el refrigerador. No podía abrazar a mi hijo que lloraba en su cama cada noche preguntándose por qué papá se había ido. Las noches eran lo peor. Catalina no podía dormir. Se quedaba despierta hasta el amanecer, mirando fotografías nuestras en su teléfono, leyendo mensajes antiguos que yo le había enviado, buscando algún consuelo en los recuerdos. Yo me sentaba junto a ella en la oscuridad, intentando transmitirle de alguna manera que seguía allí, que no la había abandonado por elección. A veces, juro que sentía que ella percibía mi presencia. Giraba la cabeza de repente, como si hubiera escuchado algo. Miraba hacia donde yo estaba y sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ignacio», susurraba en la oscuridad, «si estás aquí, dame una señal». Pero yo no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo atravesar ese muro invisible que nos separaba. Pasaron semanas en esta agonía. Yo vagaba por la casa, por las calles de Viña del Mar, por los lugares que había frecuentado en vida. Fui a mi oficina y vi cómo mis colegas empaquetaban mis pertenencias. Fui al parque donde solía jugar con Tomás y vi a otros padres con sus hijos, vivos, presentes, ajenos a la fragilidad de todo. La realidad comenzaba a cambiar de forma sutil. Los colores se volvían más apagados cada día. Los sonidos llegaban amortiguados, como si yo estuviera bajo el agua. La neblina gris que había notado al principio se hacía más densa, más opresiva. Una tarde, mientras deambulaba sin rumbo por el Cerro Castillo, sentí una presencia detrás de mí. Me volteé y vi a un hombre de pie en el camino. Era diferente a las sombras borrosas que eran las personas vivas. Él brillaba con una luz tenue pero inconfundible. Vestía ropas sencillas, de color blanco, y su rostro transmitía una serenidad profunda. Me miró directamente a los ojos, y supe que él podía verme de verdad. «¿Ignacio Ferrada?», dijo con voz clara y gentil. «He venido a buscarte», que su acento era neutro, sin marcas regionales específicas, como si hablara un español universal. Me quedé paralizado, sin saber si correr o acercarme. «¿Quién eres?», logré preguntar finalmente. «Puedes llamarme hermano Elías», respondió con una sonrisa triste. «Soy un guía, enviado para ayudarte en esta transición». «¿Transición?», repetí con voz temblorosa. «No entiendo nada de lo que está pasando. Estoy muerto, pero sigo aquí. Mi familia me necesita, pero no puedo ayudarlos. ¿Qué clase de infierno es este?». Hermano Elías se acercó y, para mi sorpresa, sentí su mano sobre mi hombro.
Era la primera sensación física real que experimentaba desde el ahogamiento. Su toque era cálido, reconfortante. No es un infierno, Ignacio. Es el estado intermedio, el plano donde las almas recién desencarnadas permanecen hasta que están listas para continuar su jornada. Su voz era paciente, como la de un maestro explicando una lección difícil a un estudiante confundido. Has cruzado el velo, pero tu espíritu aún está atado a este plano por lazos que no has cortado, por asuntos pendientes que no has resuelto. ¿Asuntos pendientes?, pregunté con desesperación. Mi único asunto pendiente es estar con mi familia. Tengo un hijo de 7 años que me necesita. Tengo una esposa que está destrozada. ¿Cómo puedo dejarlos así? Las palabras brotaban de mí como un torrente. Hermano Elías escuchó con paciencia, sin interrumpir, dejando que mi dolor se expresara libremente. Lo que sientes es natural y comprensible, dijo finalmente. El amor que tienes por ellos es real y hermoso, pero hay algo más profundo que te mantiene aquí, Ignacio. Algo que hiciste en vida y que nunca enfrentaste. Una deuda que dejaste sin pagar. Una verdad que nunca confesaste. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas. Un escalofrío recorrió mi ser espiritual. En el fondo de mi conciencia, un nombre comenzó a emerger como una sombra que había intentado mantener enterrada durante años. Rodrigo Zambrano. Es tiempo de que enfrentes lo que dejaste atrás. Continuó hermano Elías. Es tiempo de que veas las consecuencias de tus acciones y de tus silencios. Solo entonces podrás avanzar. Solo entonces podrás encontrar verdadera paz. Extendió su mano hacia mí, invitándome a seguirlo. La neblina gris comenzó a disiparse gradualmente, reemplazada por una luz dorada que parecía emanar de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz débil, aunque en mi corazón ya conocía la respuesta. Al tribunal de tu propia memoria, Shrilat, respondió hermano Elías, al lugar donde todas las almas deben presentarse para ver la verdad completa de sus vidas. No temas, Ignacio. No serás juzgado por otros, serás juzgado por ti mismo, por tu propia conciencia iluminada. Tomé su mano, sintiendo que no tenía otra opción. El mundo material comenzó a desvanecerse completamente. Viña del Mar, mi familia, todo lo que había conocido se volvió translúcido hasta desaparecer. Y yo me adentré en una nueva realidad que cambiaría mi comprensión de todo lo que significa existir, amar y, sobre todo, mentir. La transición fue instantánea y a la vez eterna. Un momento estaba en el Cerro Castillo sosteniendo la mano del hermano Elías, y al siguiente me encontraba en un espacio que desafiaba toda lógica arquitectónica que había aprendido en mis años de profesión. No era exactamente un lugar físico, pero tampoco era abstracto. Era como estar dentro de una catedral de luz, con dimensiones que se expandían y contraían según donde dirigiera mi atención. Las paredes, si es que podía llamarlas así, parecían hechas de cristal líquido que reflejaba colores que nunca había visto en la tierra. Había una luminosidad suave pero penetrante que no provenía de ninguna fuente visible, sino que parecía emanar de la esencia misma del espacio. No estaba solo. Frente a mí, dispuestos en una formación semicircular, había 7 seres de luz. No puedo describirlos con precisión porque sus formas cambiaban sutilmente, como si fueran proyecciones de una realidad superior que mi conciencia apenas podía procesar. No tenían rostros definidos en el sentido humano, pero emanaban presencias individuales. Podía sentir sus características únicas. Uno irradiaba una compasión tan profunda que me hacía querer llorar. Otro transmitía una sabiduría antigua como el universo mismo. Un tercero emanaba una justicia serena pero inquebrantable. No eran jueces en el sentido terrenal, no llevaban togas ni martillos, no había bancas de madera ni libros de leyes. Sin embargo, la solemnidad del momento superaba cualquier tribunal humano que hubiera podido imaginar. El hermano Elías se colocó a mi lado, como un abogado defensor o un guía espiritual. Su presencia me daba un consuelo extraño en medio de mi creciente ansiedad.
No temas, me susurró, aunque las palabras resonaron directamente en mi mente sin necesidad de sonido. Ellos no están aquí para condenarte, están aquí para ayudarte a ver. ¿Ver qué? Pensé con el estómago encogido, aunque ya empezaba a intuirlo. Uno de los seres de luz, el que emanaba la sabiduría más profunda, se adelantó ligeramente. Cuando habló, su voz era múltiple, como si 1000 voces hablaran al unísono en perfecta armonía. Ignacio Ferrada Briceño, nacido el 12 de marzo de 1991 en Valparaíso, Chile. Desencarnado el 15 de enero de 2025 en Viña del Mar. Has sido convocado a este espacio de revisión no como castigo, sino como oportunidad de comprensión. Aquí verás tu vida tal como fue, sin los velos de la negación, sin las justificaciones del ego, sin las distorsiones de la memoria selectiva. Mi corazón espiritual, si es que aún tenía algo así, latía con fuerza. No entiendo, logré decir. Viví una vida normal, no fui perfecto, pero tampoco hice daño a nadie intencionalmente. Amé a mi familia, trabajé honestamente, ayudé cuando pude. ¿Por qué estoy aquí y no descansando en paz como dicen que sucede? Mi voz sonaba defensiva incluso a mis propios oídos. Otro de los seres, el que irradiaba compasión infinita, respondió con una dulzura que contrastaba con la gravedad del momento. Ignacio, todas las almas pasan por esta revisión. No es cuestión de merecer o no merecer. Es parte del proceso de aprendizaje espiritual. Sin embargo, en tu caso particular, hay algo que requiere atención especial antes de que puedas continuar tu jornada. Una acción específica, o más precisamente, una omisión que ha generado ondas de sufrimiento que aún resuenan en el plano material. Sentí un nudo formarse en mi garganta inexistente. Sabía de qué hablaban. En el fondo de mi ser siempre lo había sabido, pero había construido muros tan altos alrededor de esa verdad que casi había logrado convencerme de que no existía. ¿Rodrigo?, susurré. El nombre salió de mí como una confesión involuntaria. Sí, confirmó el ser de justicia serena. Rodrigo Zambrano Cortés. Pero antes de llegar a ese momento específico, debes ver el contexto completo de tu vida. Debes comprender quién eras, quién te convertiste y cómo una sola decisión puede alterar el curso de múltiples existencias. El espacio alrededor de mí comenzó a transformarse. Las paredes de cristal líquido se volvieron pantallas tridimensionales que me rodeaban por completo. Y entonces comenzó la proyección de mi vida, pero no era como ver una película. Yo estaba dentro de cada escena, reviviéndola con una intensidad que superaba la experiencia original. Sentía no solo mis propias emociones, sino las emociones de todas las personas involucradas en cada momento. Vi mi infancia en Valparaíso, en una casa modesta del Cerro Alegre. Mi padre, obrero de la construcción, saliendo antes del amanecer y regresando al anochecer con las manos callosas y la espalda dolorida. Mi madre, profesora de escuela básica, corrigiendo cuadernos en la mesa de la cocina bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja. Vi su amor por mí, sus sacrificios silenciosos, su esperanza de que yo lograra lo que ellos no pudieron. Vi mi primer día de escuela, mis primeros amigos, mis primeras decepciones. Vi mi adolescencia, con todos sus dramas típicos. Mi primer amor, una chica de ojos verdes llamada Macarena, que me rompió el corazón cuando me dejó por un compañero del último año. Vi cómo ese dolor me había hecho más cauteloso, más calculador en mis relaciones posteriores. Vi mi graduación de secundaria, el día en que recibí la carta de aceptación de la Universidad Católica de Valparaíso para estudiar arquitectura. Vi el orgullo en los ojos de mis padres, sus lágrimas de felicidad. Luego llegaron los años universitarios. Aquí las escenas comenzaron a volverse más densas, más significativas. Me vi en las aulas de arquitectura, aprendiendo sobre planos, estructuras, diseño urbano. Me vi conociendo a mis compañeros de carrera, formando el grupo de amigos que me acompañaría durante 5 años. Y entonces apareció él en la proyección, Rodrigo Zambrano. La imagen se congeló en ese momento. Rodrigo tenía 21 años en esa escena,
igual que yo. Era alto, de complexión delgada, con el cabello oscuro siempre algo desordenado y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Vestía jeans gastados y una camiseta de una banda de rock chilena. Llevaba bajo el brazo carpetas repletas de dibujos y bocetos. Rodrigo era brillante, quizás más brillante que yo en el aspecto creativo del diseño. Sus proyectos tenían una originalidad que los profesores siempre destacaban, pero también era humilde, generoso con sus conocimientos, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Observa bien este momento, dijo uno de los seres de luz. Observa la calidad de su espíritu. Y entonces, para mi asombro, comencé a sentir lo que Rodrigo sentía. Sus esperanzas, sus sueños de convertirse en un arquitecto que diseñara viviendas sociales dignas para las familias más pobres de Chile. Su amor por su madre viuda que trabajaba como empleada doméstica para pagar sus estudios. Su admiración por los grandes arquitectos latinoamericanos como Oscar Niemeyer, su inocencia, su fe en que el trabajo duro y el talento serían suficientes para triunfar. La proyección continuó. Me vi a mí mismo interactuando con Rodrigo durante los primeros 3 años de universidad. Éramos amigos, aunque no íntimos. Compartíamos clases, a veces estudiábamos juntos, intercambiábamos ideas sobre proyectos, pero yo también sentía algo más, algo que nunca había querido admitir. Envidia. Envidia de su talento natural, de la facilidad con la que los conceptos creativos fluían de su mente. Yo era más técnico, más meticuloso, mejor con los cálculos estructurales, pero él tenía esa chispa de genialidad artística que yo sabía que me faltaba. Luego llegó el momento crucial, 4º año. Segundo semestre, el profesor Hernán Aguirre, uno de los docentes más respetados de la facultad, anunció un concurso interno: diseñar un centro cultural comunitario para una población vulnerable de Quilpué. El proyecto ganador sería presentado ante el municipio y podría convertirse en realidad. Además, el ganador recibiría una beca para un programa de intercambio en la Universidad de Buenos Aires. Era la oportunidad de mi vida, la oportunidad que podría cambiar mi futuro profesional. Me vi trabajando obsesivamente en mi propuesta durante semanas, desveladas interminables en el taller de arquitectura, bocetos descartados, maquetas destruidas y reconstruidas. Pero nada me satisfacía. Nada parecía suficientemente bueno, y mientras tanto, escuchaba los rumores sobre el proyecto de Rodrigo. Decían que era extraordinario, innovador, que combinaba funcionalidad social con belleza arquitectónica de una manera nunca vista. Entonces llegó aquella noche, 3 días antes de la entrega final del concurso. Yo estaba en el taller, exhausto, frustrado, mirando mi propuesta mediocre. Rodrigo había salido temprano, algo inusual en él, porque su madre estaba enferma y debía cuidarla. Su espacio de trabajo quedó vacío, con sus planos y bocetos cuidadosamente organizados en su mesa, y yo, en un impulso que todavía me avergüenza recordar, me acerqué a su mesa, solo para mirar, me dije, solo para ver qué hacía diferente su proyecto. Lo que vi me dejó sin aliento. Su diseño era magistral. Había integrado espacios públicos abiertos con áreas techadas de manera fluida, utilizando materiales locales económicos, pero estéticamente hermosos. Había considerado la accesibilidad universal, la eficiencia energética, la integración con el paisaje circundante. Era exactamente lo que el concurso pedía, pero ejecutado con una maestría que yo nunca podría igualar. Y en ese momento, algo oscuro despertó en mí. No era solo envidia, era miedo. Miedo de que Rodrigo ganara, de que yo quedara como mediocre en comparación, de que mi oportunidad se esfumara. Tomé fotos de sus planos con mi teléfono. Me dije que era solo para inspirarme, para aprender. Pero era mentira. Pasé toda esa noche modificando mi proyecto, incorporando elementos de su diseño, reinterpretándolos apenas lo suficiente para que no fuera plagio obvio, pero sabiendo que estaba robando su esencia creativa. Cuando terminé al amanecer,
tenía un proyecto significativamente mejorado. Un proyecto que sabía que tenía posibilidades reales de ganar. Al día siguiente, llegué temprano al taller y guardé todo. Actué con normalidad cuando Rodrigo llegó más tarde, cansado pero sonriente porque su madre había mejorado. «¿Cómo va tu proyecto?», me preguntó con genuino interés. «Bien, creo», respondí mintiendo. «Veremos qué pasa». Él me dio una palmada en el hombro. «Estoy seguro de que te irá genial, Ignacio. Tienes mucho talento». Sus palabras me quemaron como ácido porque sabía que no merecía su confianza. La proyección se detuvo nuevamente. Los seres de luz guardaron silencio, dejando que yo asimilara lo que acababa de revivir. Yo estaba temblando, si es que un espíritu puede temblar. «Eso no fue lo peor», susurré. «Lo que vino después fue peor». «Lo sabemos», respondió el ser de compasión. «Pero debes ver todo. Debes entender la cadena completa de consecuencias que tu siguiente decisión desató». Y la proyección continuó, llevándome inexorablemente hacia el momento que definiría no solo mi vida terrenal, sino mi destino espiritual. La proyección continuó sin piedad, sin pausas, para que yo pudiera recuperar el aliento que ya no tenía. Lo que vino después fue la parte que había enterrado tan profundamente en mi conciencia que casi había logrado convencerme de que nunca sucedió. Pero allí estaba, cristalina y cruel en su claridad, reproduciéndose ante mí con una fidelidad que ninguna memoria humana podría igualar. Llegó el día de la presentación de proyectos. El auditorio principal de la Facultad de Arquitectura estaba lleno de estudiantes, profesores y algunos representantes del municipio de Quilpué. Cada participante tenía 15 minutos para exponer su propuesta del Centro Cultural Comunitario. Yo presenté primero, desplegando mis planos con manos temblorosas, explicando conceptos que había tomado prestados sin permiso de la mente brillante de Rodrigo Zambrano. Los jurados asentían, tomaban notas, hacían preguntas técnicas que yo respondía con la seguridad falsa de quien ha memorizado respuestas ajenas. Cuando terminé mi presentación, recibí aplausos corteses, vi la expresión de aprobación en el rostro del profesor Aguirre. Sentí una mezcla tóxica de satisfacción y culpa que me revolvía el estómago. Luego le tocó el turno a Rodrigo. Él subió al estrado con su sonrisa característica, desplegó sus planos originales y comenzó a diablar con la pasión de quien cree genuinamente en lo que hace. Pero a medida que avanzaba su exposición, noté algo extraño sucediendo en la sala. Los profesores se miraban entre sí con expresiones confusas. Algunos susurraban. El profesor Aguirre frunció el ceño y levantó la mano para interrumpir a Rodrigo. «Disculpa, Rodrigo», dijo con voz seria, «pero estoy notando similitudes muy marcadas entre tu propuesta y la que Ignacio acaba de presentar. La disposición de los espacios públicos, la solución de la cubierta ondulada, e incluso algunos detalles específicos de materialidad son prácticamente idénticos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo palideció. «¿Qué?» «No, profesor. Yo he estado trabajando en esto durante 2 meses. Son mis ideas originales. Puede preguntarle a cualquiera que me haya visto en el taller». Su voz era de genuina confusión y creciente pánico. Miró hacia donde yo estaba sentado, buscando apoyo, buscando que su compañero de clases lo respaldara. Y en ese momento, hermanos míos, cometí el pecado que me llevaría a este tribunal espiritual 12 años después. Me puse de pie. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Tenía una oportunidad de decir la verdad, de confesar que yo había espiado sus planos, que había incorporado sus ideas a mi proyecto. Una simple admisión habría resuelto todo. Pero el miedo me dominó. El miedo a perder la beca, a perder el respeto de los profesores, a ser expulsado por plagio. Y entonces abrí la boca y dejé salir las palabras que sellarían mi destino. «Profesor Aguirre», dije con voz que intentaba sonar sorprendida y dolida, «yo también noto las similitudes, y me duele decir esto porque Rodrigo es mi compañero, pero hace 3 noches, cuando yo salí tarde del taller, él se quedó.
A la mañana siguiente, noté que algunos de mis bocetos preliminares habían sido movidos de lugar. No quise pensar mal, pero ahora dejé la frase inconclusa, dejando que la implicación flotara en el aire como veneno. La expresión en el rostro de Rodrigo fue algo que nunca olvidaré, ni siquiera ahora en mi estado desencarnado. Era una mezcla de incredulidad absoluta, dolor profundo y traición que cortaba más hondo que cualquier cuchillo. «¿Qué estás diciendo, Clas Ignacio?», preguntó con voz quebrada. Tú sabes que yo jamás haría algo así. Hemos sido amigos. Tú conoces mi trabajo». Había lágrimas formándose en sus ojos, no de culpa sino de impotencia. Pero el daño estaba hecho. El profesor Aguirre era un hombre de principios estrictos. «Esta es una acusación muy seria», dijo mirando a Rodrigo con decepción. «Si hay evidencia de plagio, las consecuencias serán severas. Rodrigo, tendrás oportunidad de defenderte ante el comité de ética, pero por ahora tu proyecto queda descalificado del concurso». Rodrigo intentó protestar, intentó explicar, pero su voz se perdía entre el murmullo de los otros estudiantes que ya comenzaban a juzgarlo. «Yo gané el concurso. Recibí la beca para Buenos Aires. Recibí felicitaciones y palmadas en la espalda, pero cada reconocimiento era una espina clavándose más profundo en mi conciencia. Evitaba cruzarme con Rodrigo en los pasillos. Cuando lo hacía, él me miraba con una expresión que combinaba dolor y desconcierto, como si no pudiera entender cómo alguien, a quien consideraba amigo, había sido capaz de tal traición. La proyección en el tribunal espiritual me mostró lo que pasó después, cosas que yo no había presenciado porque estaba demasiado ocupado disfrutando de mi victoria robada. Vi a Rodrigo ser citado ante el comité de ética de la universidad. Vi cómo intentó defenderse, mostrando sus bocetos preliminares, explicando su proceso creativo. Pero la palabra de un profesor acusador pesaba más que la de un estudiante. La universidad tenía políticas de tolerancia cero con el plagio académico. Rodrigo fue expulsado. Vi a su madre, doña Teresa Zambrano, una mujer menuda de cabello gris y manos gastadas por el trabajo doméstico, recibir la noticia. Ella había sacrificado todo para que su hijo pudiera estudiar en la universidad. Trabajaba 14 horas diarias limpiando casas de familias acomodadas en Viña del Mar para pagar la matrícula. Y ahora le decían que su hijo había sido expulsado por deshonestidad académica. Vi el dolor en su rostro, la decepción, la pregunta silenciosa de dónde había fallado como madre. Vi a Rodrigo intentar explicarle a su madre que era inocente, que había sido víctima de una injusticia. Pero incluso ella, en su corazón simple y bondadoso, comenzó a dudar. «¿Por qué te acusaría tu compañero si no fuera verdad?», preguntó con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Esa duda en los ojos de su propia madre fue el golpe final que quebró algo fundamental en el espíritu de Rodrigo. La proyección me mostró los meses siguientes. Rodrigo intentó transferirse a otras universidades, pero la mancha de la expulsión por plagio lo seguía como una sombra. Ninguna institución respetable quería aceptarlo. Intentó conseguir trabajo en estudios de arquitectura, pero sin título y con una reputación dañada. Las puertas se cerraban una tras otra. Vi cómo la esperanza en sus ojos se iba apagando gradualmente, reemplazada por amargura y desesperación. Vi cómo comenzó a caer en la depresión, días enteros sin salir de su pequeña habitación en una pensión barata de Valparaíso. Dejó de dibujar. Dejó de soñar con edificios que nunca construiría. Su madre, preocupada, le rogaba que buscara ayuda, pero él apenas respondía. El joven brillante y lleno de vida que yo había conocido se estaba marchitando como una planta sin agua. Vi cómo su situación económica se deterioró rápidamente. Sin ingresos estables, tuvo que aceptar trabajos ocasionales, cargador en el mercado, ayudante de construcción, vendedor ambulante en el puerto. Los mismos edificios que alguna vez soñó diseñar, ahora los construía con sus manos callosas, ganando salarios miserables. La ironía era cruel y evidente, pero lo peor aún estaba por venir. La proyección me mostró algo que me hizo caer de rodillas en ese espacio espiritual.
5 años después de la expulsión, doña Teresa Zambrano sufrió un derrame cerebral mientras limpiaba la casa de una familia en Concón. El estrés constante de mantener a su hijo, la preocupación incesante, la vergüenza social que sentía en su comunidad, todo había cobrado su precio en su salud. Murió 3 días después en el hospital Gustavo Frique sin recuperar la conciencia. Vi a Rodrigo en el funeral de su madre, con un traje prestado que le quedaba grande, los hombros caídos, el rostro demacrado. Era el único doliente principal. No tenía otros familiares cercanos. Su madre había sido su único ancla en este mundo, y ahora esa ancla se había ido. Vi cómo sostenía el ataúd barato de madera sin barnizar, cómo lo bajaban a una tumba en el cementerio número 3 de Valparaíso, el lugar donde enterraban a los pobres. Después del funeral, Rodrigo simplemente se desmoronó. La proyección me mostró los años siguientes: alcoholismo, trabajos cada vez más precarios, noches durmiendo en albergues para indigentes. El hombre brillante que pudo haber transformado la arquitectura social chilena se había convertido en otro rostro anónimo en las calles de Valparaíso. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con mi mentira. Mientras yo prosperaba, mientras me casaba con Catalina, mientras celebraba el nacimiento de Tomás, mientras ganaba contratos importantes y construía mi reputación profesional, Rodrigo Zambrano sobrevivía en las sombras de la misma ciudad que alguna vez prometió ser el escenario de sus triunfos. Nuestras vidas habían tomado trayectorias opuestas, y yo era directamente responsable de eso. La proyección finalmente se detuvo. Las imágenes se desvanecieron, pero el peso de lo que había visto permanecía sobre mí como una montaña. Yo estaba sollozando, si es que los espíritus pueden sollozar, con una angustia que atravesaba cada fibra de mi ser. Lo siento, gemía una y otra vez. Lo siento mucho, no sabía que una sola mentira podría causar tanto daño. El ser de luz que emanaba justicia habló entonces, y su voz resonó en todo el espacio. Pero sí sabías, Ignacio. Sabías que estabas mintiendo. Sabías que Rodrigo era inocente. Tuviste 12 años de vida después de ese incidente. 12 años en los que pudiste haber buscado a Rodrigo, confesado la verdad, intentado reparar el daño, pero elegiste el silencio. Elegiste construir tu felicidad sobre la ruina de otro hombre. Y el silencio cómplice, Ignacio, es la forma más pesada de mentira. No fuiste sentenciado por errores comunes, continuó otra voz luminosa. Todos los seres humanos mienten en algún momento, todos cometen errores, pero tú conocías la verdad completa y elegiste enterrarla. Mientras Rodrigo sufría, tú vivías en paz falsa, convenciéndote de que el pasado no importaba, de que habías seguido adelante. Pero las acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de lo visible. Cada decisión crea ondas que afectan a otros seres, otras vidas, otros destinos. Me mostraron algo más entonces, algo que me destrozó completamente. Me mostraron los pensamientos de Rodrigo en sus momentos más oscuros, sus preguntas constantes. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde está la justicia? Vi cómo perdió la fe, no solo en las instituciones humanas, sino en algo más grande. Vi cómo la semilla de mi mentira había envenenado su alma, haciéndolo dudar del valor del bien, de la honestidad, del trabajo duro. ¿Dónde está él ahora?, pregunté con voz desesperada. ¿Rodrigo sigue vivo? ¿Puedo hacer algo todavía? El ser de compasión se acercó y su luz me envolvió con una calidez que contrastaba con el frío de mi culpa. Rodrigo Zambrano aún camina por la tierra, Ignacio. Su espíritu aún lucha, aunque debilitado. Y sí, hay algo que puedes hacer. Hay un camino de reparación, incluso desde este lado del velo. Pero requerirá de ti un esfuerzo que pondrá a prueba cada aspecto de tu ser espiritual. Las palabras del ser de compasión resonaron en mi conciencia como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad más absoluta. ¿Qué debo hacer?, pregunté con urgencia desesperada. Haré lo que sea necesario, lo que sea. Solo díganme cómo puedo reparar el daño que causé.
Mi voz temblaba con una mezcla de culpa, arrepentimiento y un deseo ardiente de redención que nunca había sentido en vida. El ser de luz que irradiaba justicia se adelantó y su presencia se volvió más definida, casi como si quisiera que yo comprendiera mejor sus palabras. El camino de la reparación desde el plano espiritual es diferente al que habrías tenido en vida, Ignacio. Ya no puedes presentarte ante Rodrigo físicamente, no puedes confesarle la verdad cara a cara, no puedes entregarle un abrazo o pedirle perdón con palabras audibles, pero el mundo espiritual tiene sus propios mecanismos de sanación. Puedes convertirte en un guía protector para él, inspirando su conciencia desde las sombras, plantando semillas de esperanza en su mente, creando las condiciones para que encuentre la sanación que necesita. Paul. Pero hay algo que debes entender, Paul, continuó el ser con solemnidad. Esta tarea no será sencilla. Rodrigo ha construido muros muy altos alrededor de su corazón. Su fe en el bien, en la justicia, en el valor del esfuerzo honesto ha sido profundamente dañada. Tendrás que trabajar pacientemente, sutilmente, sin garantía de éxito inmediato. Y además, deberás encontrar una forma de que la verdad llegue a quienes aún están vivos y pueden hacer algo con ella. Tu esposa Catalina, por ejemplo, podría ser un instrumento de esa verdad. Asentí con determinación, sintiendo por primera vez desde mi muerte un propósito claro. Estoy listo. Enséñenme qué debo hacer. El hermano Elías, que había permanecido en silencio durante toda la revisión de mi vida, ahora se acercó y colocó sus manos sobre mis hombros. Vendrás conmigo, Ignacio. Te mostraré cómo funciona la inspiración espiritual. Pero recuerda, no puedes controlar las decisiones de los vivos. Solo puedes sugerir, inspirar, crear sincronicidades. El libre albedrío siempre prevalece. La transición fue nuevamente instantánea. Un momento estaba en aquel espacio luminoso del tribunal, y al siguiente me encontraba en una calle deteriorada de Valparaíso, en el barrio Puerto, cerca del mercado. Era de noche, y la llovizna típica del invierno porteño caía sobre los adoquines irregulares. Bajo el alero de un edificio abandonado, envuelto en mantas sucias y cartones, estaba Rodrigo Zambrano. Mi corazón espiritual se contrajo al verlo. Tenía 46 años ahora, la misma edad que yo tendría si aún viviera, pero parecía 20 años mayor. Su cabello, completamente gris y despeinado, caía sobre un rostro marcado por la intemperie y el sufrimiento. Su barba crecida ocultaba parcialmente las cicatrices del tiempo y la desesperanza. Sus ropas eran harapos, varias capas de prendas rotas acumuladas para combatir el frío. A su lado había una botella vacía de vino barato. Dormía inquieto, temblando, murmurando palabras incoherentes en sueños que probablemente eran pesadillas. «Dios mío», susurré, sintiendo que todo mi ser se desgarraba al ver en lo que se había convertido el joven brillante que yo había conocido. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo permití que llegara a esto? El hermano Elías estaba a mi lado, observando con tristeza compasiva. Esto es el resultado de años de desesperanza acumulada, Ignacio, pero su espíritu aún vive. Aún hay una chispa dentro de él que puede ser reavivada. Esa será tu tarea. ¿Cómo? Pregunté sintiéndome impotente. ¿Cómo puedo ayudarlo desde aquí? El hermano Elías me explicó entonces los mecanismos de la inspiración espiritual. Me enseñó cómo acercarme a la mente de Rodrigo, especialmente durante el sueño, cuando las barreras conscientes están más bajas. Me mostró cómo proyectar pensamientos positivos, imágenes de esperanza, recuerdos de su antiguo talento. Me explicó cómo crear lo que los humanos llamarían coincidencias, pero que en realidad eran eventos cuidadosamente orquestados desde el plano espiritual. Comencé esa misma noche. Me acerqué al espíritu dormido de Rodrigo e intenté tocar su conciencia. Al principio, fue como intentar atravesar un muro de hierro. Su mente estaba cerrada, protegida por capas de amargura y dolor. Pero persistí.
Noche tras noche, me sentaba junto a él mientras dormía y le susurraba cosas que su mente consciente no podía escuchar, pero su alma sí. Eres valioso. Tu talento sigue vivo. Mereces una segunda oportunidad. No todo está perdido. Lentamente, muy lentamente, comencé a notar cambios sutiles. Rodrigo empezó a tener sueños diferentes. En lugar de las pesadillas constantes, soñaba con edificios, con planos, con diseños arquitectónicos. Despertaba confundido, tocándose la cabeza como si tratara de recordar algo importante que había olvidado hace mucho tiempo. Una mañana lo vi recoger un trozo de cartón y, con un carboncillo encontrado en la basura, comenzó a dibujar. Eran líneas toscas, inseguras, pero eran líneas. Era el primer signo de que algo despertaba dentro de él, pero yo sabía que eso no era suficiente. Necesitaba crear oportunidades concretas para él, y entonces recordé algo. En Valparaíso existía un programa de reinserción social llamado Segundas Oportunidades, dirigido por una fundación que ayudaba a personas en situación de calle a reconstruir sus vidas. Ofrecían capacitación técnica, apoyo psicológico y ayuda para encontrar empleo. El problema era que Rodrigo ni siquiera sabía que ese programa existía, y en su estado actual probablemente no tendría la iniciación para buscarlo. Aquí es donde tuve que aprender a crear sincronicidades. Trabajé junto con otros seres espirituales que ayudaban en labores de caridad. Inspiramos a una trabajadora social llamada Jimena Pizarro, quien hacía rondas nocturnas por las calles de Valparaíso entregando comida caliente a personas sin hogar. Una noche, guiamos sus pasos específicamente hacia donde Rodrigo dormía. Cuando ella se acercó a ofrecerle un plato de sopa caliente, Rodrigo despertó sobresaltado. «No tengas miedo», dijo Jimena con voz gentil. «Solo quiero ayudarte». «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?». Rodrigo miró el plato de sopa humeante y, tras una larga pausa, respondió con voz ronca por el desuso. «Años, muchos años, ya ni recuerdo cuántos». Jimena se sentó a su lado, sin importarle mojar sus pantalones en el pavimento húmedo. «¿Sabes? Trabajo para una fundación que ayuda a personas en tu situación. Tenemos un programa de capacitación. No sé cuál era tu vida antes, pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad». Rodrigo la miró con ojos que habían olvidado cómo expresar esperanza. «Yo era arquitecto», dijo de repente, como si las palabras hubieran estado atrapadas dentro de él durante años esperando salir. «Bueno, casi, nunca me gradué. Me expulsaron». Su voz se quebró al decir eso último. Jimena notó algo en su tono, una inteligencia subyacente, una educación que contradecía su apariencia actual. «Entonces tienes habilidades valiosas», respondió ella. «Ven mañana a nuestra oficina. Está en calle Esmeralda, cerca de la Plaza Victoria. Podemos ayudarte». Desde mi posición espiritual, trabajé intensamente en la mente de Rodrigo esa noche. Proyecté imágenes de él limpio, trabajando, diseñando nuevamente. Planté la semilla de que quizás, solo quizás, aún había una razón para intentarlo. Y algo milagroso sucedió. A la mañana siguiente, Rodrigo se levantó más temprano que de costumbre. Se lavó la cara en una fuente pública, intentó arreglarse el cabello con los dedos y caminó hacia la dirección que Jimena le había dado. Los meses siguientes fueron de transformación gradual. El programa de la fundación lo acogió. Le dieron ropa limpia, acceso a duchas, 3 comidas al día. Más importante aún, le ofrecieron terapia psicológica para tratar la depresión y el trauma acumulado. Y cuando descubrieron su formación en arquitectura, aunque incompleta, le consiguieron un lugar en un programa de capacitación técnica en diseño y construcción. Rodrigo era como una planta que había estado en la oscuridad durante años y finalmente recibía luz solar. Su mente, oxidada por el desuso y el alcohol, comenzó a despertar. Empezó a dibujar nuevamente, primero planos sencillos, luego diseños más complejos. Sus manos temblaban al principio, pero la memoria muscular regresaba. Los coordinadores del programa estaban asombrados con su talento natural. Mientras todo esto sucedía, yo también trabajaba en otro frente, Catalina.
Mi esposa estaba pasando por su propio proceso de duelo. La vi reorganizar nuestro departamento, guardar mis cosas en cajas, llorar mientras leía viejas cartas y mensajes que le había enviado durante nuestro noviazgo. Y fue precisamente entre esas cartas donde yo había escondido algo años atrás. Una confesión escrita que nunca tuve el valor de enviar. Era una carta que escribí en un momento de particular angustia de conciencia, 3 años antes de mi muerte. En ella confesaba completamente lo que había hecho con Rodrigo Zambrano. La mentira, el robo de ideas, la falsa acusación. La había escrito pensando en enviársela a Rodrigo directamente, o quizás entregarla a las autoridades de la universidad. Pero al final, el miedo me dominó y la guardé en el fondo de un cajón, detrás de viejas facturas y documentos sin importancia. Ahora tenía que asegurarme de que Catalina la encontrara. Trabajé incansablemente para crear las condiciones. Inspiré a Tomás, mi hijo, para que le pidiera a su madre ver fotos viejas de papá en la universidad. Eso llevó a Catalina a buscar en cajas que había evitado abrir, y allí, entre fotografías descoloridas y cuadernos universitarios, encontró la carta. La vi abrirla con curiosidad, comenzar a leer, y luego palidecer mientras comprendía lo que las palabras revelaban. «Dios mío», susurró Catalina, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Ignacio, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste vivir con esto?» La vi releer la carta varias veces, como si no pudiera creer lo que sus ojos le mostraban. Yo había sido su esposo perfecto, el padre amoroso, el profesional exitoso, y ahora descubría que todo había sido construido sobre una mentira que destruyó la vida de un hombre inocente. Pero Catalina era una mujer de principios fuertes, criada en valores de justicia y rectitud. Después del shock inicial, tomó una decisión que me llenó de orgullo, incluso en mi estado espiritual. Buscaría a Rodrigo Zambrano. No sabía si aún estaba vivo, dónde podría encontrarlo, o qué le diría si lo hacía, pero sabía que tenía que intentarlo, que era lo correcto. La búsqueda no fue fácil. Catalina contrató a un investigador privado, quien finalmente localizó a Rodrigo en la Fundación Segundas Oportunidades. Cuando Catalina llegó allí y preguntó por él, Jimena la llevó a un pequeño taller donde Rodrigo trabajaba en el diseño de un proyecto de viviendas modulares de bajo costo. Él había recuperado peso. Su cabello estaba limpio y cortado, vestía ropa sencilla pero digna. Aunque las marcas del sufrimiento aún eran visibles en su rostro, había algo diferente en sus ojos. Había esperanza nuevamente. ¿Rodrigo Zambrano?, preguntó Catalina con voz temblorosa. Él se volvió confundido por la visita inesperada de una mujer desconocida. «Sí, soy yo. ¿La conozco?» Catalina respiró profundamente. «No me conoces, pero yo sé quién eres. Mi nombre es Catalina Briceño. Era la esposa de Ignacio Ferrada». Al escuchar ese nombre, Rodrigo se tensó visiblemente. 12 años habían pasado, pero ese nombre aún tenía poder sobre él. «¿Qué quiere?», preguntó con voz cautelosa, casi defensiva. Catalina sacó la carta de su bolso y se la extendió con manos temblorosas. «Necesito que leas esto. Ignacio murió hace 6 meses, pero dejó esta confesión. Creo que te la debe desde hace mucho tiempo». Rodrigo tomó la carta, sus manos también temblando. Comenzó a leer, y a medida que las palabras revelaban la verdad completa, su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones. Sorpresa, dolor renovado, ira, y finalmente, algo que no esperaba sentir, alivio. «Yo tenía razón», murmuró cuando terminó de leer. «Siempre supe que tenía razón, que yo era inocente, pero nadie me creyó. Nadie». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro curtido. No eran lágrimas de tristeza, sino de validación, de saber que su verdad finalmente había sido reconocida, aunque llegara demasiado tarde para recuperar los años perdidos.